Hola, hola, ¿cómo les va, muchachos? Cada tanto hago estos videos más descontracturados, mostrándoles cosas de mi colección, porque justo suele ocurrir que algún usuario pregunta, y yo mismo me pregunto, ¿dónde estará mi libro del cierre del ciclo, The End of the Circle? Yo le había contado a uno de los usuarios que el fan club de los herederos de Zor le había pedido que me mande por $25 en su época, y me lo había mandado a la librería del Ateneo, no sé dónde lo habían conseguido, a la novela, el cierre del círculo. Por ejemplo, esto me mandaba los herederos de Zor también, que eran los cómics, que ya hice toda una cronología completa de todos los cómics de los 65 episodios, pero esto es la época analógica, antes que estén todas esta escaneada y las traducciones que hacían los grupos más organizados. You can subscribe, ¿ven? Ahí está. Pero a su vez también existía algo que les voy a mostrar yo, que era mi versión traducida por mí. Esto está antes que hagan los herederos de Zor su traducción, yo hice la mía. Esto era fotocopia láser, y traducía y mejoraba las imágenes con Word y con el Paint, lo ponía, así que en mi espacio sideral. Arrancamos con Robotech, The End of the Circle. Les voy a leer desde que sea elegible esto, porque esto ya tiene más de 25 años, 30 años de tener esto. Baja. Recientemente, de vuelta de una larga campaña, era la única perdonada por la furiosa partida transustancial de los Invid. Una nave entre los escombros de lo que era una derrota victoriosa. Scott Bernard no sabía si su supervivencia era una bendición o una maldición. Desde el transbordador podía contemplar a la extraña nave venida del otro de la galaxia. Era la nave que habían utilizado los Sentinels como base de operaciones en los últimos momentos de la campaña. Su apariencia era la de una botella, era transparente, y aunque era una nave de tecnología idonita, había sido construida en los astilleros de Carbarra y funcionaba con el Sequiton, la versión carbarrana de la protocultura. Hacía 3 años que no veía la nave, y 3 meses habían pasado desde la batalla de Reflex Point. Rodeando la nave y casi por todos lados en la órbita terrestre había ruinas de tecnología, restos de la flota de Dolsa, del satélite Fábrica, de las divisiones de la Ref Marte, Júpiter, Saturno y Neptuno. Era verdad, la Tierra estaba rodeada de destrucción, pero por lo menos ahora estaba al fin liberada. Una voz con acento tiresiano interrumpió sus pensamientos. «Coronel Bernard», repitió la mujer mientras Scott desviaba la vista. «¿Sí? El general Grant desea informarle que le encontrarán en bien el transbordador entre a la nave». La señora Grant y los senadores Huxley y Penn se encuentran con el señor. Scott asintió. El transbordador químico en el que estaban viajando era un símbolo del cambio que la idea de la Regis había ocasionado. Lanzado desde una reconstruida base de 25 años de antigüedad en Venezuela Nueva, la cápsula y otras similares eran el único enlace de la humanidad con el espacio cercano. Estaba el Arcángel, por supuesto, pero este había permanecido en órbita sincronizada desde el ataque final a Reflex Point, la colmena principal de la reina Invid situada en Norteamérica. Se rumoreaba que una pequeña porción de los mechas de la Ref, Alphas y Shadow Fighters principalmente, todavía funcionaban, pero todos los Cyclones y Baritex de generaciones anteriores habían cesado. Nadie sabía qué había pasado realmente en Punto Reflex. En los momentos posteriores a la partida de los Invid, todo tipo de reportes y rumores habían sido oídos por Scott y su grupo de guerrilleros. La flota de la Ref fue destruida. Me perdí. Los Invid habían salido del sistema solar. La Regis había transportado a su horda en las tierras del sur. El SDF-3 había sido destruido. Había llegado para ser tragado por el ave fénix luminoso.
jamás había aparecido. Eventualmente, Scott confirmó que la flota había sido exterminada, excepto por el Arcángel, y que el SDF-3 no había aparecido. Ni siquiera se molestó en esperar una verificación. Con la ayuda de Long y Rand se las había arreglado para comandar y reparar un beta estropeado en la batalla, solo para darse cuenta que el Baritech no servía de mucho fuera de la atmósfera y que el Arcángel se había localizado en las tierras del sur. Luego de que pudiera sobrellevar su furia y la decepción, empezó a cobrar sentido. La mayoría del hemisferio norte estaba devastado. ¿Dónde más comenzaría la reconstrucción sino en el sur? Falta una signo de pregunta ahí, voy a leer de vuelta. ¿Y dónde más comenzaría la reconstrucción sino en el sur? Donde varias ciudades realmente habían florecido durante la ocupación. Norristown, una vez el sitio de una planta de almacenamiento de protocultura, fue la primera en surgir como ciudad líder, y fue allí donde Scott decidió establecerse. Tuvo que soportar casi 2 meses de espera hasta que el comando provisional aprobó su subida al Arcángel en la cápsula. La pregunta que había hartado a sus oídos por estos 2 meses había sido: ¿Scott qué? Parecía que todos los integrantes de la división Marte y Júpiter habían sido considerados muertos en acción. Así que la persona que clamaba ser el teniente Scott Bernard del Escuadrón 21 División Marte era un fantasma o un demente. Pregúntenle al Dr. Lang sobre Scott Bernard, había presionado. Soy su ahijado, por el amor de Dios. Solo para oír: lo sentimos, teniente Bernard, pero el doctor no está disponible en estos momentos. Más tarde, Scott se había enterado que su padrino estaba a bordo del desaparecido SDF-3, donde se había transposicionado en Tirol. Pero mientras tanto, había surgido que el capitán Harrington podía confirmar su identidad. Harrington había comandado la primera ola de ciclones en el asalto al Reflex Point. Después de todo, no es que estuviera reclamando condecoraciones, le explicó Scott a los analistas. Pero lo mínimo que el comando podía hacer es reconocer lo que había logrado en su trayecto de 1 año al punto Reflex, o aplaudir su victoria sobre el príncipe Invid Korg aquel día en los cielos. Además, algunos oficiales habían visto entrar a Scott junto con sus amigos dentro de la colmena para hablar con la Regis. Pero lamentó haber dicho eso en el momento en que las palabras salían de su boca. ¿Cómo es eso de que usted hablaba con la Regis, teniente? Le habían preguntado los agentes del G2. Usted relató que su apariencia era la de una mujer calva, vestida con túnica y de unos 6 metros de alto. Así que tuvo que fingir que fue afectado mental y emocionalmente por el estrés del combate, obviando en toda declaración a Sarah y a Marlene. Pero todo eso había terminado, y ahora estaba a punto de reunirse con gente que él conocía y lo protegerían de posteriores interrogatorios. Pero Scott, había algo gracioso en su promoción a coronel. En un ejército que carecía de armas y soldados, un ejército de defensores y libertadores que solo una muy pequeña parte del mundo no despreciaba. El transbordador atracó en una de las bahías del Arcángel justo cuando el sol empezaba a nacer sobre las tierras del sur. Scott se dio el lujo de una vista que le había sido negada por más de 1 año atrás, cuando vino en la división Marte. Las nubes, océanos y continentes de su planeta por primera vez en años recordó a su padre en la base global en Marte, cuando apuntaba su dedo hacia el mundo azul que aparecía en el cielo marciano junto a Deimos y Phobos. Más tarde, a pesar de que sus padres fueron transferidos al más cercano, satélite Factoría, Scott Bernard no consideraba la Tierra como su hogar, y sus memorias en esas épocas le parecían tan distantes que lo más parecido a un hogar para él era la luna Tirol, del otro lado de la galaxia. Hacía solo 1 semana que se había enterado de que sus padres aún estaban allí, pero el tiempo para las memorias terminó cuando sintió que la gravedad artificial de la nave Arcángel empezaba a surtir efecto en su cuerpo. La nave había cambiado más por dentro que por fuera, según pudo apreciar. Pronto pudo distinguir a Vince Grant,
quien sobresalía por su color de piel, altura y prominente ancho de hombros sobre el grupo de civiles, técnicos y militares que estaban agrupados en el lugar. Un ayudante salió a su encuentro para escoltarlo y en unos momentos estuvo ante los Grants y los dos senadores del concilio plenipotenciario. Coronel Bernard, reportándose, dijo Scott con una venia. Permiso para abordar, señor. Concedido, respondió Vince, cambiando una sonrisa. Bienvenido a casa, Scott. Oh, Scott, dijo Jim Grant, dándole un efusivo abrazo. Dios, déjame verte. Scott dio un paso atrás para hacerle el favor a Jim, al mismo tiempo que estrechaba las manos de Justin Huxley y el Dr. Penn. Vince y Jim usaban unos nuevos uniformes de la REF, mientras que los senadores usaban cómodos trajes cuyo diseño se había originado en Garuda. «Qué bueno verte de nuevo, muchacho», expresó Harry Penn con sincero tono paternal. «Ojalá Lan y Karen estuvieran aquí con nosotros». No hubo mención del novio de Karen, Jack Baker. Ciertamente no parecía haber amor entre el viejo científico y Baker. Karen, al igual que Bowie Grant, habían elegido embarcarse en el SDF-3. «Ojalá todos tengan más suerte de la que tuvimos Marlene y yo», pensó Scott, «aunque signifique morir juntos». Las palabras del científico habían creado un silencio entre las 5 personas, algo incompatible con toda la actividad que los rodeaba. «¿Hay alguna noticia?», preguntó Scott, queriendo romper el hielo. Jim negó con la cabeza. Scott observó que una cara que siempre tenía un toque único de dulzura estaba pesadumbrada. «Hemos recibido unos comunicados marciales de Tirol». La nave se transposicionó poco después que Reinhardt y los otros. «No ha habido comunicación con el SDFD desde entonces. Creo que deberíamos discutir esto en otro sitio», sugirió Vince. «Todos tenemos que recuperar tiempo perdido, coronel», dijo Huxley, antes de que todos se dispusieran a partir. «En verdad, deseo disculparme por esta bienvenida algo tenue», gesticuló alrededor del compartimiento con una mano temblante y envejecida. «Como bien puede imaginar, todos estamos tratando de asumir la pérdida de muchos amigos y compatriotas». Scott pudo entender que se refería más bien a la destrucción de la flota que a la desaparición del SDF-3. «Entiendo, senadora, no hay necesidad de disculparse. Además, coronel», continuó Huxley después de tomar asiento, «que con el concilio tratando de convocar juntas con nuestros colegas en el planeta y con los equipos médicos de Jim haciendo lo que pueden. Bueno, estoy seguro que comprende, coronel Bernard». Scott no envidiaba la tarea de ninguno de los dos grupos, pero estaba seguro que la del concilio sería la más difícil. Todos los integrantes habían sido miembros respetables del gobierno de la Tierra Unida, pero eso fue antes de la ascendencia del ejército de la Cruz del Sur, la venida de los maestros y la ocupación de los indios, y el faccionalismo y el aislacionismo que había cundido en esos tiempos. Estos prototipos de líderes allá abajo apenas soportaban a sus vecinos, menos a unos legisladores y teorizadores que estuvieran ausentes por 15 años. Scott no estaba seguro de que Huxley, Penn y el resto habían captado el hecho de que la Tierra era un mundo diferente. Scott encontró a Vince Grant estudiándolo cuando levantó la mirada. «Sé que la promoción no parece ser mucho, Scott, pero no hemos podido organizarnos para poder reconocer y premiar los esfuerzos individuales». Scott fue tomado de sorpresa. «Disculpe, señor, pero si usted habla de medallas o recomendaciones, ciertamente te las has ganado, Scott», dijo Jim apresuradamente, mirando a Vince antes de mostrar a Scott una mirada incómoda. «Solo queremos que sepas». Scott sostuvo las palmas de sus manos para detenerla de decir algo más. Era una farsa y todos lo sabían o deberían saberlo. No había héroes esta vez, se dijo Scott, como se había dicho desde hacía 3 meses. No importa quién había hecho qué en Reflex Point en la atmósfera, solo había sobrevivientes.
No había un hombre o una mujer a bordo del Archangel que no pensara en el SDF-1 cuando el Dr. Penn anunció nuestra intención de realizar un salto experimental a la Luna. ¿Pero acaso tenemos una opción? ¿Acaso no tiene más sentido extraviar la nave a una distancia segura de la Tierra en vez de extraviarla en órbita marciana como habían sugerido algunos que temían a repetir las fallas del SDF-1 en el 2009? Todo esto, claro está, presupone que los controladores transposicionales fallarán, lo cual estoy inclinado a creer que no será el caso. Con respecto a nuestra inadvertida llegada a Plutón o en algún cuerpo celestial lejano, solo puedo rezar para que no ocurra, pero si sucede, puedo decir ahora que siempre quise estar junto a Claudia y los demás en el momento de la llegada a Plutón. Quizás el destino me haga seguir sus caminos en este momento, General Vince Grant. Bitácora del Archangel. Jim Grant se separó de su esposo y los dos senadores para observar a Scott sin perturbarlo, como casi había hecho momentos antes. Sus sentimientos habían sido sinceros, aunque no eficazmente expresados. Ella estaba al tanto de la insignificancia de medallas y promociones en este momento. Ella siempre había pensado que las batallas debían olvidarse antes que inmortalizarse con ceremonias, pero los gestos eran importantes para la moral, y Dios sabía que la moral no era lo que abundaba en estos días. Jean observó la leve renguera en el caminar rápido de Scott, mientras Vince mostraba el camino hacia su camarote personal, cerca del puente del Archangel. De cerca, cuando sintió a Scott ponerse tieso en su corto abrazo, había contemplado las cicatrices en su cara todavía juvenil y en sus manos. A sus 19 años se parecía cada vez más a su padre. Pero los ojos eran sin duda herencia de su madre. También tenía unas orejas prominentes, pero la renguera y el encorvamiento eran regalos de una guerra que no quería irse del todo. Todo el personal militar y administrativo de la REF que veía pasar al grupo se preguntaba quién era ese extraño con el uniforme de la malograda División Marte y qué estaba haciendo en la nave en compañía del general Grant y los dos senadores del concilio plenipotenciario. Jean escuchó atentamente las palabras de Scott mientras todos se acomodaban en el camarote y tomaban un trago, y escuchó el extraño acento que había adquirido durante su estadía en la Tierra, la amargura en su quebrada voz cuando relataba el fatal asalto de la División Marte contra los Invit que ocupaban la Tierra, cómo las naves habían explotado en el espacio, los pocos alfas que quedaban superados en número por la gran cantidad de scouts. Scott les contó en grandes rasgos el largo viaje a Punto Reflex, un viaje que parecía haberse convertido en algo parecido a una odisea de desilusión y desesperanza, de los marginales, traidores y cobardes que poblaban ese paisaje construido por la guerra, de su encuentro con Jonathan Wolfe, el modelo para el cinismo de Scott, pensó Jean, de los viejos soldados desertores que habían vuelto con Carpenter y con Sue Graham de la División Júpiter. Jim recordaba bien a la periodista y a la agonía real o imaginario que había hecho experimentar a Lisa Hayes. Sus oídos escucharon atentamente a la experiencia de Scott dentro del mismo Punto Reflex que ya había relatado a analistas de la REF en el planeta. Ella no tenía la razón para dudar de las palabras de Scott, que de hecho había conversado con las mismas Regis, pero también sintió que Scott se guardaba algo para sí mismo. G2 había tratado de rastrear a los compañeros del teniente, ahora coronel, que lo habían acompañado dentro del complejo, pero la búsqueda era infructuosa, dadas las condiciones caóticas del planeta a los desplazamientos de población. En cambio, Vince puso a Scott al tanto de los increíbles eventos que sucedieron en el planeta. Optera, poco después de la partida de la División Marte, Scott escuchaba con atención, pero era evidente que ya había escuchado la mayoría de los pilotos de la REF. Sin embargo, tenía preguntas acerca de la casi milagrosa aparición de Dana Sterling
y los así llamados motores Nichols, que potenciaban los Shadow Fighters y reformaron al Arcángel. Jean esperó para retornar la conversación a asuntos más personales. Se levantó y contempló a la Tierra a través de un ojo de buey. Siempre que veía su planeta y a los derelictos de la flota enfrente de ella, recordaba ese fatídico momento en que la luminosa y gigantesca ave fénix acabó con el Tokugawa y la mayoría de la flota en su partida de la Tierra. No podía dejar de pensar en Gardner, Ackerman y Gunther Reinhardt, todos muertos, y en Rolf Emerson, querido Rolf, que había fallecido en los brazos de Bowie. Las noticias de su muerte habían sonado irreales en Tirol, pero ahora tan cerca, lo lamentamos mucho por Marlene Scott, dijo Jean, cuando encontró su voz. Por reflejo, la mano derecha de Scott fue hacia su pecho, donde solía estar el colgante con la imagen holográfica de su prometida. Sus padres se encontraban a bordo, añadió Jean. Scott asintió con gravedad. Y siento lo de Bowie, dijo mirándola a los ojos. Jean detectó preocupación y odio en sus ojos. Odio por música, la clown tiresiana de la que Bowie se había enamorado. Jean vio pocas razones para discutir, por eso, ahora que Scott mostraba signos de xenofobia, se preguntó si Dana también sería objeto de su disgusto. Dana, quien permanecía con sus padres y hermana en Aidon Ford, los encontraremos, dijo Scott de repente. Está bien, ¿qué es lo que todavía no me han dicho? Dijeron que recibieron transmisiones de Tirol, de Cabell, respondió Vince, haciendo a su lado la bebida. Pero es algo que ya sabías, Scott. El SDF-3 ejecutó un salto luego de que los grupos Neptuno y Saturno de Reinhardt partieron. El comunicado final de Reinhardt con el almirante Hunter, Rick, corrigió Jean, involucraba decisiones sobre despliegue de ciclones y Shadow Fighters. Vince hizo una pausa. Y el uso de misiles neutrones si todo lo demás fallaba. Los ojos de Scott se agrandaron. Los rumores eran verdad. Reinhardt se había preparado a volver al planeta inhabitable antes de cederlo ante los Invi. Una locura, dijo Scott, con los dientes apretados. Vince miró a su esposa y dejó escapar un largo suspiro. No fue una decisión fácil, coronel, dijo la senadora Huxley. Era altamente probable que el hemisferio sur sobreviviera. Scott la encaró, pero volvió al asunto anterior. ¿Y dónde demonios está la nave si es que se transposicionó? Ya han pasado 3 meses. Tranquilo, Scott, le dijo Vince. Estamos haciendo todo lo posible. Scott le dirigió una mirada. ¿Sentándonos aquí? No lo creo. ¿Nadie ha pensado en regresar a Tirol? Tiene que haber alguna pista de ellos. El doctor Penn se aclaró la garganta. La verdad, dijo, es que no sabemos si podemos regresar. Sin embargo, estamos planeando ejecutar una transposición de prueba. Scott asintió en compresión. La protocultura, lo mismo que está pasando en todos los mechas del planeta. La razón por la que tuve que venir en un maldito transbordador químico. Nada funciona, ¿no es así? Sí y no, dijo Penn rápidamente. Algunos de los Varitech sí funcionan y son capaces de cambiar de configuración. Otros tienen una capacidad limitada de vuelo y combate. Oí algo de eso, hay algo diferente sobre la nueva generación de flores que cosecharon en Optera. Nuevo Praxis, corrigió Huxley. Nuevo Praxis, entonces. Pero ¿por qué los modelos más antiguos dejarían de funcionar justo ahora? Jean Grant cruzó sus hombros. Esperamos entonces que tú pudieras decírnoslo, Scott. ¿Yo? ¿Qué podría saber que...? Entonces lo recordó. La Regis dijo, hemos leído sus reportes de la interrogación, coronel, dijo Huxley. Usted dice que estuvo conferenciando con la reina Ingrid justo antes de su partida. Scott se tragó saliva y encontró su voz. Sí, es verdad. Pero vamos, tampoco me explicó todo. Entonces, ¿qué fue lo que le dijo?, preguntó Jean. Scott se alisó el cabello. ¿Qué fue lo que me dijo?, chió nerviosamente. Todavía no estoy seguro de lo que oí, de lo que imaginé, pero creo que estábamos discutiendo. ¿Discutiendo?
dijo Huxley dubitativamente. Sí, sobre ética, sobre si los Simbis tenían derecho sobre la tierra después de que los maestros le hicieron obtera. Scott miró a los rostros incrédulos. Suena alocado, lo sé, pero ella nos estaba tirando en cara nuestra naturaleza guerrera y que el universo estaría mejor sin nosotros. Nadie dijo nada por un momento. De todas maneras, todavía no encuentro qué tiene que ver esto con el SDF-3. ¿Los Simbits son historia o no? Jean se dio la vuelta e imaginó de vuelta a la Fénix Luminosa, una raza entera emigrando en un solo ser. Quizá la nave fue a donde fue ella, sugirió suavemente. Vince le dio una mirada cuestionadora. Cuando se dio vuelta, la Regis, quiero decir, Penn se alisó con su barba. Es una pena que no haya más Simbits en la Tierra para investigar si tiene alguna idea de dónde fue su reina. Scott se tapó la boca como para contener de hablar. En la Tierra se encontraban 2 de los 3 hijos a los que la Regis le había dado forma humana, Sarah y Marlene. La última de ella, muy similar a su amada fallecida hace más de un año. ¿Qué sucede, Scott?, le preguntó Jean, quien lo estaba observando. Scott tomó una decisión. No todos los Simbits se han ido. Arriba de ellos se alzaban palacios de cristal, mansiones de color blanco como la nieve, plataformas de vidrio azul ahumado, delicados salones y minaretes, columnas imponentes, cúpulas arabescas y torres etéreas. Un mundo idílico de cristal y aleaciones, y abajo de ellos se encontraba lo que había dado forma a la ilusión de un mundo extraterrestre. No, ya me pasé el renglón. A la ilusión de un mundo idílico de cristal y aleaciones. Y abajo de ellos se encontraba lo que había dado forma a la ilusión de arriba, las complejidades ultra tecnológicas de un artefacto de tamaño planetario. Nacida en la mente de un genio extraterrestre que había dejado su marca en la mitad de los diseminados mundos y culturas del cuarto cuadrante. Un genio que se encontraba en el saber popular y en las leyendas o en monumentos que lo representaban. Él quizás habría impartido su nombre al artefacto o dejado que otros lo hicieran, pero no podía negarse el hecho del reflejo de su esencia en todo el paisaje de la superficie de Aidon 4. Y suspendido en el medio se encontraba este lugar de redes electrónicas y de información. La interfase material con la conciencia que Aidon había dejado en el lugar para mantener sus importantes tareas. Exedor interrumpió sus reflexiones cuando sintió la delicada interrupción de Vit. En un momento más las correlaciones requeridas estarán disponibles. Exedor giró en su silla para contemplar al flotante Aidonita, su compañero en estos años. Estaba por responder con la voz cuando supo que no era necesario. Una costumbre difícil de romper. Vit hizo un cuarto de giro para enfrentar a Exedor, con lo que se aproximaba a una sonrisa. Estoy bien, al tanto de que mis labores lo complacen, señor Exedor. Sus palabras son un eco, si me entiende, una necesaria redundancia. Exedor lo favoreció con una sonrisa genuina, tan difícil de suprimir como el mismo hábito. La cara de Vit volvió a asumir su configuración normal, que podría decirse en blanco, tan monótona como la de un maniquí sin terminar. Oyó una vez al Centraevi comentar a un técnico del SDF-3, monótono, sí, envió Vit, pero no sin terminar, Exedor. Anteriormente a Exedor la disturbaba el hecho de que sus pensamientos eran expuestos a los aidonitas, pero ya lo había superado. Pero de hecho, era lógico que abriera su mente a Vit. Los favorecía muchísimo en su trabajo y aceleraba las tareas que llevaban a cabo para empezar a buscar al SDF-3. La nave no solo había desaparecido en el hiperespacio, sino del mismo cuadrante. No había emergido de la transposición en ningún sector del espacio conocido, ni tampoco estaba atrapada en el hiperespacio. Esa era la respuesta que habían obtenido de la conciencia de Aidon 4.
pero lo que la inteligencia artificial no podía decirles era dónde estaba la nave o si existía. El SDF-3 simplemente había dejado de ser y estar, y no se tenía ninguna indicación de su paradero. Como la desmaterialización había coincidido con un frenético despertar en las consolas de las computadoras de la conciencia, Exedor contempló la posibilidad de que el planeta artificial fuera responsable del hecho, pero una vez que se comprobó que la conciencia no había reaccionado a la transposición del SDF-3, se vislumbró que lo que causó la actividad fue un fenómeno recurrente que tuvo principio más allá del cuadrante, y en ese lugar se encontraba la Tierra. Algo que se originó allí había enviado un pulso de energía a través de la continuidad del espacio, y su destinación parecía ser lo que los tiresianos conocían como la estrella Ranat. Aidon ha retornado a nuestro mundo. Había enviado Vit en ese entonces, y Exedor, como era astrofísico novato, lo tomó literalmente. Pero la literalidad no era algo que los aidonitas practicaran habitualmente, y la expresión también podría traducirse al epíteto terrestre, que me parta un rayo. La misma expresión que Exedor usó al enterarse de la partida de los Simbi, meses atrás, después de un interrumpido comunicado entre la Tierra y Tirol, y luego entre Tirol y Aidon 4. Desde entonces, la conciencia había realizado cientos de cálculos matemáticos y procesando lecturas de datos, realizando la tarea de una manera asombrosamente eficaz, de la cual Exedor nunca había pensado posible. Vit había logrado interpretar y traducir a lengua tiresiana algunas de las conclusiones y líneas de pensamiento a las que había llegado la conciencia, pero éste no lograba entenderlas, ya que carecían de sentido. Y eran sus hombros sobre los que había caído la responsabilidad de encontrar al SDF-3. El Centraedi recordaba con una sonrisa al SDF-1 creado por Zor. Esa nave sí había logrado encontrarla, pero eso no lo convertía en un experto en el campo. Cabell había prometido venir a Aidon 4 para ayudar a Exedor a cuestionar a la conciencia, pero Exedor creyó que las conclusiones de la conciencia también desorientarían a su viejo maestro. Necesitaban a Emil Lang o al clon de Zor, Rem, quien tanto había contribuido para diseñar la matriz de protocultura de la cual la nueva flota de la REF había conseguido su poder. Necesitaban también el intelecto combinado de los técnicos del SDF-3 y, mejor aún, necesitaban a Aidon. Pienso exactamente lo mismo, señor Exedor. Exedor rió para sus adentros. Sí, Vit, los terrestres tienen un dicho: los grandes mentes. La cámara empezó a vibrar. Eso por sí solo no tenía mucho de inusual. Ya era de costumbre, una costumbre, que este planeta convivir con esos sacudimientos extraños, ya que nunca se volvían demasiado peligrosos. Pero Exedor no había experimentado ningún temblor tan súbito y tan fuerte como este. Esperó la respuesta a su pregunta mental de parte de Vit, pero nada llegó. Exedor empezó a impacientarse. Esto es algo sin precedentes, fue la única respuesta que recibió después de unos segundos. Exedor contempló las consolas y pantallas de la conciencia, pero el efecto causado en la hipercomputadora, la partida de los Inbit, debió ser una molestia menor comparado al evento actual. ¿Qué es lo que pasa, Vit?, presionó Exedor. Partida de los Inbit debió ser una molestia menor. Su voz denotaba su estado de alarma. Una vista desde el espacio de Aidon 4 se presentó en un proyector holográfico. Su voz denotaba su estado de alarma. Una vista desde el espacio de Aidon 4 presentó en el proyector holográfico. Vit repitió: las secuencias de activación primarias han empezado, envió el aidonita. La integración atmosférica es constante por el momento. El daño a la superficie se proyecta bien dentro de los parámetros aceptados. Las bajas entre los no aidonitas suman menos de 1000.
¿Bajas?, dijo Exedor de pie y con sus piernas temblando. Sus ojos iban de Bit al proyector holográfico. Bit rotó para encararlo. Un brillo nunca visto antes, pulsando en el centro de su frente. El cruce ha sido logrado. El evento ha ocurrido. Alabado sea Aidon. Cuidado con ser literal, se recordó Exedor. Alabado sea Aidon podría significar muchas cosas. ¿El evento?, preguntó con cautela. Bit asintió. Aidon 4 está dejando la órbita. Poco después abandonaremos por completo el sistema Britz. La boca de Exedor quedó abierta de sorpresa. Aidon ha retornado a nuestro mundo. Antes de empezar el capítulo 3, voy a buscar un vasito de agua que tengo aquí. Sigo hasta que se apague la lucecita roja de la duración de la batería, gente. Voy a leer todo lo que pueda mientras me dure la batería. Vamos, capítulo 3. La moción para dejar a la Tierra irradiada antes de dejarla a los Invit Regis fue aprobada por margen estrecho. La votación se mantuvo en secreto y aún tenía que ser revelado el fallo del voto persona por persona. De los 10 miembros del Consejo Plenipotenciario, se cree que hubo 2 abstenciones, la de Stinson y la de Longchamps. Hofstad, Huxley y otros han indicado en otra parte los fundamentos de sus fallos individuales. De los miembros participantes del comando de la REF, 7 votaron a favor de usar los misiles Neutron S, 5 en contra. Es del todo irónico que la decisión de irradiar a la Tierra haya sido tomada en Tiresia, donde siglos antes los maestros Robotech habían condenado a Optera a sufrir un destino similar. Ahmed Rashona, ese paso por la noche, el SDF-3 y la misión a Tirol. Lisa soñó un túnel en el cielo, un pasillo radiante extendiéndose infinitamente a través de los cielos. Abrigador para sus manos y sus pies desnudos, seguro y envolvente, impregnado de aromas de primavera y verano. En un evento, en un extremo, su padre le decía adiós, una figura aplastante en su túnica del gobierno de la Tierra Unida, con sus adornos de galones y cintas en el pecho. En el otro extremo había un fragmento de cielo nuboso que pudo haber pertenecido solo a una Tierra antigua. Se le ocurrió a ella que no podía tener más de 17 años. Retornando a la isla Macros después de su primer licencia real, ¿estaba alfombrado debajo de ella entonces? El resplandor caliente de las luces del cielo aeropuerto o el de las pistas de aterrizaje de los jets. Pero entonces, ¿dónde estaban las aeromosas? ¿Dónde estaban sus guías? ¿Y cómo ella podía esperar su asiento sin una tarjeta de embarque? Ella palpaba los bolsillos de su largo abrigo al tiempo que caminaba. El pánico le estaba alcanzando. La luz adelante era casi demasiado intensa para contemplar, como el propio sol en una tarde despejada del Pacífico Sur, cuando no había ni una brisa en el mundo. La arena caliente estaba haciendo su pase deprisa, pero era a la voz a la que ella estaba respondiendo ahora. El pánico se evaporó, quedándose detrás de ella fantasmal y difuso, y el calor moderado retornó. La voz de su madre, su mano artrítica saludando en la luz al final del pasillo, su guía sin duda, una sonrisa ampliándose al Lisa dejar atrás los años, las muertes y desapariciones que arruinaron su jardín. Una niña, al ella acercarse a la luz, la tierra demasiado distante para tocarse. Estoy muerta, ella pensó cuando el ruido la inundó y el aire expandió sus pulmones, trayendo vida renovada a su excitado corazón. Un sueño, ella se dijo, uno recurrente que su mente reservó para la transposición. Todos los tenía, esas pesadillas y visiones, breves excursiones a los cielos o infiernos privados. Cordón espacial,
lo llamaban algunos de la tripulación, con un componente fuera del cuerpo siempre presente, un profundo sentimiento de pérdida, cierto tipo de nostalgia terminal. ¿Había sido aquella agitada por el sueño? ¿O había surgido de otra fuente que ella había descubierto dentro de sí? Roy estaba repentinamente en su mente, su centro brillante en el universo, su héroe de apenas 5 años de edad. El pensamiento de tener que abrir sus ojos la llenó de temor, pero ella debía abrirlos y el pesar se propagó. El puente del SDF-3 estaba tan oscuro y silencioso como una tumba. La transpiración brotaba de las palmas de sus manos como astillas de hielo. «Teniente Toller», ella dijo. «Señor Hakawa». «Aquí, señor», alguien respondió, desde la estación de trabajo detrás de la silla de comando. Ella llamó al resto, Williamson, Price, Martino, y uno a uno ellos respondían renacidos de los sueños. Lisa abrió la línea de comando incorporada en el brazo de la silla y llamó al doctor Lang en ingeniería. «Todos los sistemas están apagados, señor», dijo una voz en la oscuridad. «Price». Lisa aventuró correctamente. «No hay respuesta de ninguna de las copias de respaldo. Es como si estuviésemos desconectados». «Es un disparate», Lisa retornó. «Obviamente no estamos ingrávidos, señor Price, y a menos que hayamos de algún modo transposicionado en la superficie de la Tierra, me gustaría aventurar la suposición de que algunos de los sistemas están operacionales». «Sí, señor». «¿Es que ninguno guarda una maldita linterna aquí arriba?», ella dijo, tanteando cautamente el camino al alejarse de la silla. Lejos, hacia su derecha, ella oyó un siseo neumático, una rasgadura de velcro. «Todos, quédense en su sitio», ella dijo hacia el sonido. «Todos estamos en alerta máxima, caballeros. Además, no quiero que ninguno se lleve por delante un mamparo». Ella dirigió su voz a estribor, hacia la estación de Toller. «Señor Toller, usted es el más joven entre nosotros. ¿Cómo es su visión?» «Más que perfecta, señor». Toller le dijo, un quiebre en su voz en la última palabra. «¿Cree usted que puede abrirse camino hacia la escotilla y liberar el seguro?» «Con mis ojos cerrados, señor». Todos se rieron y la tensión se alivió un poco. «Si bien usted puede mantener sus ojos abiertos, teniente, esto no es una prueba de su agilidad. Solo quiero saber si toda la nave se encuentra en este aprieto». «Comprendido, señor». Lisa oyó a la silla de Toller girar. Unos segundos más tarde se oyó el ruido sordo de pestillos retrayéndose. El aire se disturbó al deslizarse y abrirse la escotilla, y el sonido de media docena de voces ingresó desde el cuarto de operaciones. Toller y alguien más hicieron sonidos de sobresalto. «¿Qué sucedió?», Lisa preguntó. La voz de un hombre resonó. «¿Quién está allí?», y el teniente Toller. «¿Quién está allí?», y el comandante Forsyth. «Teniente, hágase un lado, señor», Toller replicó con energía. Lisa oyó una reunión resonante de carne y hueso y un consecutivo respingo de dolor. «Maldición, muchacho», su segundo comandante calvo dijo. «No me tiene que saludar». Precisamente entonces las luces de emergencia se encendieron en el medio, indicando estaciones de batalla. «Mucho mejor», Lisa se entusiasmó. «El mostrarnos debilitados enviaría un pésimo mensaje a la Regis». Forsyth atravesó la escotilla, echando a Toller una mirada penetrante antes de unirse a Price en uno de los motores delanteros. «Todavía estamos inmóviles en el espacio, señor», Hakawa actualizó. «Potencia auxiliar lista para todas las estaciones de prioridad, pero toda exploración, SM y sistema de defensa están no operativos». «¿Podemos determinar nuestra posición?», Forsyth preguntó. «Negativo, señor. Guía, telemetría y navegación espacial están todavía no operativos». Lisa cambió fruncida de ceño con Forsyth y dio un vistazo por sobre su hombro al oficial de guardia. «Bueno, al menos podemos echar una mirada al exterior, ¿no es así?». «Sí, señor». «Levante la cubierta delantera, señor Hakawa», Forsyth dijo impacientemente.
Lisa apenas podía refrenarse. Era casi como si ella pudiese desechar esta última confusión del modo en que un ciclista podría quitar importancia a un neumático pinchado después de un viaje de 1000 kilómetros. La Tierra, después de cerca de 15 años, con cada imprevisto, esperándolas esta vez sin saltos accidentales a Plutón, sin civiles que rescatar, sin ataques sorpresa de cruceros alienígenas. La REF sabía quién y qué ellos habían venido a buscar. La Regis y el mundo que ellos habían perdido por ella. Ellos conocían, la REF sabía quién y qué ellos habían venido a buscar. La Regis y el mundo que ellos habían perdido por ella. Ellos conocían también a los Shock Troopers y Pincers que ellos se enfrentarían, y ellos sabían cómo combatirlos, y lo mejor de todo, ellos sabían que tendrían éxito. 6 años de esfuerzo se habían ido en este último día, y la flota que era el resultado de este trabajo sería desplegada delante de ellos, conjuntos de armas y mechas de combate apuntando hacia el punto reflex. La Tierra, Lisa dijo para sus adentros nuevamente al retraerse los escudos del puerto de observación delantero. La Tierra, una luz de cierto tipo, comenzaba a infiltrarse en el puente. Solo que no era ni el calor moderado de bienvenida del sol ni la brillantez reflejada de su mundo blanco y azul. Era la luz alienígena al final del túnel de Lisa en el cielo. Era la luz de la muerte. En el balcón de comando del cavernoso centro de información táctico de la fortaleza, Rick Hunter miraba fija e incomprensiblemente a los monitores adheridos al mamparo del costado del puerto. Lo siento, señor. Un técnico de menor rango, apostado en una consola cercana, repitió. Pero los ópticos están en línea. Esta es la vista externa, señor. En el ajuste de fase, con la iluminación satánica de las luces de emergencia, la habitación podía haber sido una esquina del infierno. Rick habría considerado que aquello era justo eso, el infierno de su cordón espacial, dado forma durante la transposición. Pero a diferencia de miles de elementos separados que lo componían, podían todos ser rastreados hasta los pozos génesis de Optera. Tú podrías distanciarte de ella, pero voltéate y el temor podría estar allí, esperando por ti, atrayéndote de regreso a su abrazo siniestro. Un intercomunicador zumbaba insistentemente a espaldas de Rick. Comando 1. Él oyó a su asistente decir al final, el Dr. Lang, almirante, y el coronel continuó, llevando el móvil hacia él. ¿Qué diablos ocurre? Rick gritó en la bocina del intercomunicador. ¿Dónde estamos? Él dio un vistazo a los monitores otra vez antes de proceder. Luce como neblina allá afuera, Lang. ¿Es esto posible? Me gustaría complacerlo, almirante, Lang dijo, pero desafortunadamente hay poco humor en la situación, y si es esa realidad, una neblina, como usted sugiere, es de la clase Quantum. Tenemos soporte de vida, pero no por mucho, como estoy seguro que usted está consciente. Las botas de Rick continuaron golpeando el piso por mucho tiempo después de que Lang había terminado. Los dos hombres habían crecido distantes uno del otro en Tirol. Lang, como cierto Prometeo,